Mi nombre es Moisés, y esta es la historia de mi vida, una historia que no empezó de forma sencilla, pero que fue marcada por la mano de Dios desde el principio. Nací en un tiempo de gran sufrimiento para mi pueblo. Mi madre me dio a luz en Egipto, en medio de la esclavitud a la que los egipcios sometían a los israelitas. El faraón había dado una terrible orden. Todos los varones hebreos recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo, para que murieran ahogados. Era su intento de frenar el crecimiento de nuestro pueblo, que aunque esclavizado, seguía prosperando bajo la protección del Dios de nuestros antepasados. Cuando nací, mi madre, Jochebed, me escondió durante 3 meses. Pero yo era un bebé fuerte y saludable, y con el tiempo fue imposible ocultarme más. Fue entonces cuando tomó una decisión valiente. Construyó una cesta de papiro, la selló con brea para que flotara, y me puso en el río Nilo. Mi hermana Miriam me siguió de cerca, vigilando lo que ocurriría. No puedo imaginar lo que debió haber sentido mi madre al dejarme en esas aguas, pero sé que confió mi vida al Señor. El plan de Dios comenzó a revelarse en ese mismo instante. La hija del faraón, mientras se bañaba en el río, me vio flotando en la cesta. Conmovida, decidió adoptarme como su hijo, aún sabiendo que era un niño hebreo. Miriam, rápida y astuta, se acercó y le ofreció buscar una nodriza para mí. Así fue como volví a los brazos de mi madre, quien me crió durante mis primeros años. Pero una vez destetado, fui entregado a la corte del faraón, y allí crecí, en medio del lujo y el poder de Egipto. Mi vida en el palacio fue un contraste absoluto con la de mi pueblo, que sufría bajo el yugo de la esclavitud. Aunque me vestía con las ropas de un príncipe y comía de las mesas del faraón, nunca pude ignorar la opresión que veía a mi alrededor. Sabía que yo no era egipcio sino hebreo, y el sufrimiento de mi gente me perseguía día y noche. Un día, siendo ya un hombre, salí a observar cómo trabajaban los esclavos. Vi a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo, y en un arrebato de ira lo maté. Oculté su cuerpo en la arena, pensando que nadie me había visto, pero pronto me di cuenta de mi error. Al día siguiente, intenté detener una pelea entre 2 hebreos, pero uno de ellos me increpó: ¿Quién te ha hecho juez y gobernante sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Mis temores se confirmaron. Mi crimen era conocido. No tardó en llegar a oídos del faraón, quien decidió matarme. No tuve más opción que huir. Dejé atrás todo lo que conocía y me refugié en la tierra de Madián, al este del desierto. Allí, en Madián, mi vida dio un giro inesperado. Después de ayudar a las hijas de un sacerdote llamado Jetró a sacar agua de un pozo, fui invitado a su hogar. Pronto me casé con su hija Séfora y me convertí en pastor de su rebaño. Durante muchos años viví una vida tranquila en el desierto, cuidando ovejas y criando a mis hijos. Había dejado atrás la violencia y la opresión de Egipto, y aunque no podía olvidar a mi pueblo, comencé a resignarme a la idea de que nunca regresaría. Pero Dios no había terminado conmigo. Un día, mientras cuidaba el rebaño cerca del monte Horeb, también conocido como el monte de Dios, algo extraordinario sucedió. Vi una zarza ardiendo, pero lo más asombroso era que, aunque el fuego la consumía, la zarza no se quemaba. Intrigado, me acerqué para ver más de cerca, y fue entonces cuando escuché la voz de Dios por primera vez. Moisés, Moisés, me llamó desde la zarza. Aquí estoy, respondí, temblando de miedo y asombro. Dios me dijo que me quitara las sandalias, porque el lugar donde estaba era tierra santa, y luego me reveló su plan. Me dijo que había visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto y que había oído su clamor. Iba a liberarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluía leche y miel, y lo más impactante de todo, yo sería el instrumento de esa liberación. Me sentí abrumado.
¿Cómo podía yo, un simple pastor, enfrentarme al faraón y liberar a mi pueblo? Expresé mis dudas a Dios, pero Él me aseguró que estaría conmigo. Me dio señales para que el pueblo y el faraón creyeran. Me mostró cómo mi bastón se convertía en serpiente y luego volvía a ser bastón, y cómo mi mano, al meterla en mi manto, se volvía leprosa y luego sanaba. Aún así, seguía sintiéndome inadecuado. Le dije a Dios que no era un buen orador, que no tenía la elocuencia necesaria para hablar ante el faraón. Pero Dios no aceptó mis excusas. Me prometió que enviaría a mi hermano Aarón para que fuera mi portavoz, y que juntos llevaríamos a cabo su plan. Regresé a Egipto, lleno de temor pero también de fe. Con Aarón a mi lado, me presenté ante el faraón con el mandato de Dios: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón, endurecido de corazón, se negó. A pesar de las plagas que Dios envió sobre Egipto, el agua del Nilo convertida en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la peste sobre el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, la oscuridad, el faraón no cedía. Finalmente, llegó la 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto. Dios nos instruyó a los hebreos a sacrificar un cordero y marcar con su sangre los dinteles de nuestras puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto y mató a todos los primogénitos, excepto a aquellos que estaban protegidos por la sangre del cordero. Fue un grito de angustia lo que finalmente quebró al faraón, y esa misma noche ordenó que nos fuéramos. Lideré a mi pueblo fuera de Egipto, hacia la libertad, guiados por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Pero el faraón cambió de opinión y nos persiguió con su ejército. Llegamos al Mar Rojo y parecía que no teníamos escapatoria. Pero Dios me dijo que extendiera mi bastón sobre las aguas, y entonces las aguas se separaron, formando un muro a cada lado. Mi pueblo cruzó en seco, y cuando los egipcios intentaron seguirnos, las aguas volvieron a cerrarse sobre ellos, ahogándolos. Cruzamos el mar, pero nuestro viaje apenas comenzaba. Vagamos por el desierto durante años, enfrentando hambre, sed y rebeliones. Pero Dios siempre estuvo con nosotros, proveyéndonos con maná del cielo y agua de las rocas, y dándonos sus mandamientos en el monte Sinaí. A pesar de nuestras muchas fallas y debilidades, Dios no nos abandonó.